Buenas madrugadas, buenas noches. Son casi las 4 de la madrugada del miércoles 16 de noviembre de 2022, aquí en la ciudad de Madrid, España. Bueno, vamos a hablar hoy del descubrimiento de América o del encuentro entre esos dos mundos, Europa y América. Comienzo citando a Adam Smith, que creo que no necesita presentación, ¿no? Que textualmente escribió: el descubrimiento de América y el del paso hacia las Indias Orientales son los dos acontecimientos más importantes registrados en la historia del género humano. Esto dice Adam Smith. Bueno, el paso hacia las Indias Orientales a través del Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Las Indias Orientales es Asia, ¿no? O sea, las Indias Occidentales, que en un primer momento se creyó que era Asia, es América. América no son las Indias, ¿no? Bueno, por supuesto ya Adam Smith lo sabía. Pertenece a un siglo muy posterior al del descubrimiento de América por parte de Europa. Entonces, Adam Smith dice que los dos acontecimientos más importantes de la historia son el descubrimiento de América y el descubrimiento de cómo pasar a través de América hacia las Indias Orientales, desde Europa. El descubrimiento de América tuvo consecuencias positivas y negativas. Y además, las que eran positivas para una parte podían ser negativas para la otra, etcétera, ¿no? Indudablemente, una consecuencia muy importante del descubrimiento de América por parte de Europa fueron las ventajas comerciales. Por ejemplo, no, en 1453, creo, o 57, cuando el Imperio Otomano, los turcos, se apropian de Constantinopla, hoy en día Estambul, le cortan el viaje a la Europa occidental y a Europa, el viaje que los europeos, los comerciantes europeos, hacían continuamente a Asia, las Indias, ahora Indias Orientales, para buscar especies, ¿no? El descubrimiento de América le permite a Europa prescindir de los turcos y de sus condiciones y de sus impuestos, ¿no? Y les permiten ir a la Europa Oriental, al Asia Oriental, simplemente cruzando por el Cabo de Nueva Esperanza en América, ¿no? Ventajas comerciales hubo muchas, además de esta, ¿no? Y hay. Luego hubo una influencia que muchos catalogan de positiva, otros no, en aquella época, de América, influencia de América en la política, comercio y costumbres de Europa. Y hubo una influencia moral que se puede catalogar de negativa, una influencia perniciosa en el encuentro de esos dos mundos. Nuevamente, esto depende de las partes, ¿no? O sea, de Europa y de América y de por cuál continente se ha tomado, o sea, y al lado, o sea, y al lado de quién está cada cual, ¿no? Si está del lado de Europa o si está del lado de América, a quién defiende y a quién no. Pero este video, por supuesto, es absolutamente neutro, no es una aproximación
al encuentro de estos dos grandes mundos, y tanto las consecuencias como las ventajas comerciales, que algunos juzgan buenas, otros juzgan malas, pues en mi caso no haré ningún juicio de este tipo. Y puede que mencione el juicio que hayan hecho algunas personas conocidas en la historia, pero no el mío. Es más, para mí es un hecho histórico y no le veo ni lo bueno ni lo malo, es un hecho histórico, ya está hecho y punto, ¿no? Bueno, en esa época del descubrimiento de América, que como ustedes saben fue en 1492, agonizando el siglo XV, el descubrimiento de América empezó a considerarse importante en Europa en el siglo XVI y a comienzos del XVII, ¿no? Había un peligro en Europa al analizar las consecuencias del descubrimiento de América, porque se podría haber atribuido a todos los cambios importantes de la historia moderna en Europa al descubrimiento de América. Evidentemente, no todos los cambios en la historia moderna europea se deben al descubrimiento de América. Por ejemplo, el paso de las monarquías absolutas a las parlamentarias, etc. Salvo el caso de Inglaterra, pues la Revolución Francesa, por ejemplo, no tuvo nada que ver o prácticamente nada con ninguna influencia que viniera de América, y al revés sí. Bueno, aquellos europeos que dedicaron sus vidas. Luego, algunos pensadores de la época decían que aquellos europeos que dedicaron sus vidas, que viajaron al Nuevo Mundo y dedicaron sus vidas a desarrollar los recursos de América, no invirtieron sus energías en construir Europa, en construir carreteras, puentes, canales, organizaciones, instituciones, etc., ¿no? Es decir, estos europeos, colonos, que decidieron de construir en la acepción, digamos, material de la palabra América, pues en ese momento dejaban de construir Europa. Era una especie de fuga de mano de obra o fuga de talentos, ¿no? En los siglos XVI y la primera mitad del XVII, esta opinión, esta aseveración se realizaba muchas veces. Todo esto cambia un poco cuando Alexander von Humboldt, que como ustedes saben viajaba por América, el notable biólogo y humanista alemán. Yo estudié en el Colegio Humboldt de Caracas. Bueno, Humboldt en 1845 publica un libro llamado Cosmos. Hasta ese momento, hasta la publicación de ese libro, no fueron recogidos adecuadamente en una gran síntesis geográfica e histórica las reacciones de los primeros europeos y especialmente de los españoles ante el extraño mundo de América. Estas reacciones primeras de los españoles, sobre todo, y de los europeos ante ese nuevo mundo las recoge por primera vez Alexander von Humboldt en 1845 en su libro Cosmos. El descubrimiento y la colonización del Nuevo Mundo, como se le llamaba, fueron incorporados a una concepción eurocéntrica de la historia. Es decir, la historia se veía desde Europa, no desde América.
Incluso para Europa, todo se contaba y se valora y se sopesaba desde Europa, no desde Asia, África y mucho menos desde América. Había una concepción eurocéntrica que todavía continúa. Ahora, por ejemplo, en las escuelas de filosofía europeas actuales, toman en cuenta lo que ellas consideran corrientes filosóficas precolombinas en América, ¿no? Pero a veces la tortilla se da la vuelta y los papistas quieren ser más papistas, ¿cómo se dice? Y hay gente que quiere ser más papista que el Papa. Y entonces, por ejemplo, las escuelas de filosofía en Venezuela, hablo de la Universidad Simón Bolívar y de la Central y la de los Andes, son escuelas de filosofía que pasan por alto. No incluyen en su temario ni en su pensum nada que tenga que ver con posibles sistemas filosóficos desarrollados por los habitantes precolombinos de América. Lo ignoran totalmente cuando en Europa sí se toman en cuenta. Es decir, que hay en América, hoy en día, y bueno, lo que yo mejor conozco es Venezuela, pero sé que también sucede en Perú, por ejemplo, y en Argentina ni se diga, hay un eurocentrismo cuando se enseña filosofía, por ejemplo, en Argentina, en Perú, en Venezuela, o por lo menos en la Venezuela prechavista. Una actitud totalmente eurocéntrica. Se explica y se habla de la filosofía e incluso de la historia mundial desde el punto de vista de Europa, en América, en Venezuela, en Perú, en Argentina, etc. Sin embargo, en Europa se tratan de ver ambos puntos de vista. Es decir, Europa trata de dejar de ser eurocentrista. Europa trata de dejar de creerse el ombligo del mundo, o el ombligo en todo caso de la civilización occidental, pero ciertas élites venezolanas, peruanas, argentinas, aunque lo de Argentina es distinto, pero pretenden, siguen viendo el mundo desde Europa, ¿no? Qué duda cabe que los historiadores venezolanos ven el mundo desde Europa, ¿no? Los poetas venezolanos ven el mundo desde Europa, tratan de escribir como europeos, ¿no? Y hasta se sienten europeos. Bueno, no voy a nombrar a aquellos poetas y escritores latinoamericanos, perdón, venezolanos, que se sienten poetas y escritores europeos. Son casi todos. Bueno, hablamos de Humboldt, que publica su libro, su recopilación de impresiones de los viajes y observaciones que hace en América, el botánico más que biólogo Humboldt, en su libro Cosmos, ¿no? Ya dijimos que el descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo fueron incorporados a una concepción eurocéntrica de la historia. Pero es que la estaban escribiendo los europeos e ignoraban la historia del Nuevo Mundo. O sea, no sabían nada de lo que había ocurrido en América antes de 1492. Por lo tanto, tienen una excusa a describir esta historia. No sabían qué había ocurrido allí antes de 1492 y todavía no lo sabemos. Cada día sabemos un poquito más, pero muy, muy poco. Son campos todavía por explorar en historia, en literatura, en lenguas americanas, etc. El impacto de Europa, o sea,
A Europa le interesaba el impacto de Europa en el mundo. Eso para Europa era mucho más importante que el impacto del mundo en Europa. Se realzaban entonces, en los siglos XVI y XVII, los motivos, métodos y realizaciones de los conquistadores y colonos y exploradores que se atrevían a ir a América. En esos siglos eran viajes muy peligrosos, ¿no? Atravesar el Atlántico era muy, muy peligroso. En el siglo XX, el retroceso del imperialismo europeo, imperialismo que comenzó su retroceso en 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ha llevado a una reconsideración del legado de Europa, tanto en América como en el mundo. También el desarrollo de la antropología y de la arqueología ha llevado a más reconsideraciones acerca del pasado pre-europeo de las antiguas sociedades coloniales. Me refiero al desarrollo de la antropología y de la arqueología y su implementación en América, ¿no? Arqueólogos y antropólogos que examinan las tierras americanas en busca de lo que ellos siempre buscan, en busca de objetos cotidianos que usaban esos pueblos anteriores a 1492, fósiles, etc. Bueno, todo este material que se ha empezado a recabar tarde, en el siglo XX. Por ejemplo, uno va por Europa y en todas partes hay excavaciones arqueológicas, todavía hoy en día. Cada día hay más. Pero un arqueólogo, por ejemplo, un arqueólogo en Venezuela o un antropólogo está jodido, tiene que trabajar en cualquier cosa. Allí no hay una tradición, estoy hablando específicamente de Venezuela, de antropología y arqueología. Es más, muchas veces uno escucha expresiones como mi hijo no va a servir para nada. Imagínate que estudia antropología o que estudia arqueología, ¿no? Aquí sí se toma muy en serio la antropología y la arqueología. Lamentablemente en Venezuela no, y yo creo que el país que más en serio la toma es México, ¿no? En cuanto a América. Bueno, y esto de hacer excavaciones arqueológicas y etcétera, nos da información sobre el pasado pre-europeo de las antiguas sociedades coloniales. Ese pasado pre-europeo, nosotros en América lo llamamos precolombino, ¿no? Pero es lo mismo. Nos referimos al mismo pasado. Las consecuencias, hubo grandes consecuencias sociales, demográficas y sociológicas en la expansión ultramarina de Europa en las sociedades no europeas, es decir, precolombinas. Ni más, faltaría más, por supuesto que tenía que haber consecuencias sociales, demográficas, sociológicas y de todo tipo. Consecuencia no es una mala palabra, simplemente es un término que, bueno, que en algún tipo de habla popular se toma como mala palabra, pero no lo es en lo absoluto. Ni mala palabra ni buena palabra, es una palabra que describe algo. Bueno, América, y esto es muy importante, América ha sido la obra peculiar de Europa. Esto lo dijo alguien que no fui yo, por supuesto. Ya quisiera yo haber expresado esa frase. Y le repito, América ha sido la obra peculiar de Europa. Cosa que no fueron ni Asia ni África. Europa, mucho antes de encontrarse con América, se encuentra con Asia y con África. Pero con Asia y África no se toma las molestias que se tomó con América. Simplemente a África la explota, la explota,
se provee de las materias primas que encuentra en África, pero no construye nada en África, o casi nada. La utiliza, pero hasta allí. Y lo mismo hace Europa en Asia, porque las relaciones entre Asia y Europa realmente siempre han sido complicadas y muchas veces Europa se ha tenido que relacionar con Asia porque Asia la ha invadido. Con América fue diferente. América, repito, esto lo dijo un historiador importante cuyo nombre no recuerdo, ha sido la obra peculiar de Europa. Cuando hablamos de América, hablamos de 1492 en adelante. Antes no existía América. Ese es un nombre que le pusieron después. Antes existía ese continente y como no sabemos cómo lo llamaban, si es que el continente completo lo llamaban con un solo nombre, pues podemos referirnos a él como precolombino, es decir, antes de Colón o pre-europeo, como queramos. América y Europa, por lo tanto, fueron siempre inseparables. Desde que se encontraron han sido inseparables. Quizás han sido como un matrimonio con muchas peleas, pero que no se podrá divorciar nunca. De hecho, si América pertenece al mundo occidental es porque Europa se prolongó en aquellas tierras, ¿no? El mundo occidental era Europa y Europa permitió que también fuera América. Esto fue un regalo de Europa a América. Cuando un continente regala sus idiomas y sus religiones, se considera que cuando una región del mundo obsequia sus idiomas y sus religiones, se considera que esa región del mundo considera a la cual regala estas cosas como parte de ella, ¿no? Entonces digamos que Europa encuentra en América un lugar donde prolongarse, cosa que nunca encontró en África o en Asia. América le interesaba, y no solo económicamente, ni mucho menos. América y Europa fueron y serán siempre inseparables. Sus destinos se encontraron en 1492, agonizando el siglo XV. Un idealizado nuevo mundo sustentaba las esperanzas del viejo mundo, porque ciertamente el nuevo mundo fue idealizado. No era tan ideal como lo veían algunos europeos, ¿no? A Europa llegaba desde América y en voz de los europeos un mensaje de renovación y revolución. Ya en Europa estaba todo hecho, monarquías absolutas, guerras religiosas. En cambio, América se presentaba como un terreno donde se podía empezar de cero y, en cierta forma, diluir todos esos odios que a lo largo de los siglos han corroído a los europeos entre ellos. Por ejemplo, Antonello Herbi, un italiano, en el siglo XVIII se pronunció hablando de América, la llamó un mundo corrupto e inocente. Corrupto e inocente. Antonello Herbi, que escribió mucho sobre América en el siglo XVIII, mas nunca la pisó. A América llegaron las ideas francesas a partir de 1789, las funestas ideas francesas que provocaron en el mediano plazo, provocaron en primer lugar, fueron
parte de las ideas francesas en parte provocaron la independencia latinoamericana, que no la norteamericana, pero la latinoamericana sí, pero posteriormente esas mismas ideas francesas provocaron cosas como la Revolución Cubana, que no fue tanto provocada por Rusia como por Francia, incluso la Revolución Bolivariana y otras, ¿no? Edmundo O'Gorman, un filósofo de la historia mexicano de origen inglés, escribió un libro llamado The Invention of America, la invención de América. Y textualmente decía, América no fue descubierta, sino inventada por los europeos del siglo XVI. Por supuesto, hay que interpretar esta frase. Cuando él dice eso, él dice que América no era lo que los europeos querían ver. Los europeos veían, pero tenían un velo delante y veían América, digamos, mediatizada por ese velo, ¿no? No querían verla tal como era. A esto se refiere Edmundo O'Gorman. Es decir, esta América inventada era la que los europeos veían a través del velo y muy pocos se quitaban el velo para verla tal como era, ¿no? América incide en la Europa del siglo XVI y de comienzos del XVII en múltiples aspectos. El descubrimiento trae consecuencias intelectuales, puesto que puso a los europeos en contacto con nuevas tierras y nuevas gentes, y puso en duda un buen número de prejuicios europeos sobre la geografía. Recuerden que para Europa el Atlántico llegaba hasta Asia por el otro lado, para los más avesados, porque para muchos europeos Europa era todavía, la tierra todavía era plana, ¿no? Con el descubrimiento de América y cuando se supo que no eran las Indias occidentales, sino un continente nuevo, pero que cruzándolo también se llegaba a las Indias orientales, a las que ya conocían, y donde buscaban las especies en Asia, y no solo las especies, sino la seda, etc. Bueno, el descubrimiento de América hace irrebatible el hecho de que la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, acaba con prejuicios europeos sobre la geografía, la astronomía, la teología, la historia y la naturaleza del hombre. Prejuicios que a veces no querían ceder, ¿no? Y quién sabe si hoy en día algunos de estos prejuicios todavía están vivos. América también fue un desafío económico para Europa. Fue, por supuesto, una fuente de abastecimiento de productos y materias primas de las que existía una gran demanda en Europa. Una gran demanda que en gran parte era insatisfecha y pasó a ser satisfecha por América, ¿no? América también se convirtió en un prometedor campo de expansión para los negocios empresariales europeos. Pero América tuvo, por supuesto, repercusiones políticas importantes. Cambió la balanza de poderes en Europa. Ciertamente, España era un país en ese momento que recién se había unificado, estaba empezando a usar el nombre de España. España era un país que tenía territorios importantes en Europa. Tenía una parte del norte de África y en Europa España era dueña de Cerdeña, de Córcega, de Sicilia, del reino de Nápoles, que ocupaba prácticamente toda la parte central de Italia.
España era dueña también de los Países Bajos, lo que hoy en día es Holanda, Luxemburgo y Bélgica. Tenía también, todos esos eran reinos, pero también tenía ducados. Es decir, España tenía territorios importantes en Europa. Y constantemente estaba en guerra con otros países que se los querían quitar, ¿no? Lo que hoy en día es Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, España, pues vivían guerreando y se peleaban para conquistar o reconquistar Sicilia o Nápoles o los Países Bajos, etcétera, ¿no? Y aunque cuando ya España era un imperio, digamos, transatlántico, y ya reinaba Carlos I de España, V de Alemania, nieto de Isabel y Fernando los católicos, los reyes católicos en España, es decir, Carlos I de España era nieto de los reyes católicos y ya había heredado tanto el imperio, la parte del imperio que estaba en Europa, como la parte del imperio que estaba en América. Ahora, la balanza de poderes en Europa cambió drásticamente. De Carlos V quiero hablar después, porque Carlos V era Carlos I en España, rey de España, y Carlos V, emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, así se llamaba en ese momento. En la época de Carlos V, él era el emperador del Imperio Sacro Romano Germánico. Es decir, rey de España y emperador de otro imperio, ¿no? Ahora, en la época antes o sea, Isabel la Católica muere 8 años después, si no me equivoco, del descubrimiento de América, ¿no? Su hija Juana, recluida por movimientos, por bajos movimientos del poder político, recluida en un castillo, en un palacio, ¿no? Y bautizada con el nombre de Loca, era la reina legítima de España después de la muerte de Isabel la Católica, pero realmente siempre la tuvieron encerrada en Tordesillas, ¿no? Y el que realmente sí fue rey, con todos los poderes, fue Carlos V, su nieto, el nieto de Isabel la Católica e hijo mayor de Juana, apodada Juana la Loca, Juana primera de Castilla. Ahora, Carlos V no se cría en España. Y por lo tanto, cuando hereda el trono español, no hablaba español. Ahora, sin duda alguna, la España de los Reyes Católicos tenía un poder limitado. O sea, los Habsburgo del imperio astrohúngaro y antes del Sacro Imperio Romano Germánico, eran más poderosos que España, lo que hoy en día llamamos Reino Unido ni se diga, ¿no? Entonces España, a pesar de todos los territorios que tenía en Europa, se podía ver como poca cosa, ¿no? Ahora, en el momento en que España se hace dueña prácticamente de toda América, que la fue perdiendo poco a poco, pues el cambio en la balanza de poderes de Europa se inclina totalmente ante España. España se convierte en el país, por llamarlo así, en la nación, en el reino más poderoso y más extenso
que hubo nunca jamás. En extensión geográfica nunca más ocurrirá una cosa así. España, digamos que de un día para el otro, se hace con una cantidad de poder impresionante. Un poder que solo se podía comparar al poder que tuvo el Imperio Romano, pero con una extensión mucho mayor y además con un Atlántico, con un océano entre sus dos grandes posesiones, las europeas y las americanas. Por lo tanto, el descubrimiento de América tuvo una repercusión política enorme en Europa. Coloca a España en el lado más bajo de la balanza. Era imposible encontrar un país más poderoso que España. Aunque al comienzo, y por eso casi no hablo del siglo XV, bueno, al comienzo España no se dio cuenta de la importancia de América. Y no se dio cuenta, bueno, la reina Isabel la Católica murió pensando que eran las Indias occidentales. Ella no supo la magnitud de lo que América significó o significaba. Tampoco lo supo Juan I de Castilla, ni su esposo Felipe el Hermoso, que fue Felipe I, ¿no? Y su nieto Carlos V tampoco logró, o sea, tampoco lo vio, a pesar de que lo tenía ante sus ojos y por decirlo así, le pertenecía. Realmente fue el hijo de Carlos V, Felipe II, creo, sí, Felipe II, el que vislumbró la magnitud de su poder y aquel que dijo la frase famosa de tengo un reino donde nunca se pone el sol, ¿no? Bueno. Europa trata de imponer su imagen, aspiraciones y valores al nuevo mundo. Lo quiere configurar a su medida, como parte de la familia, ¿no? Tiene que adquirir los valores de la familia. Pero también el nuevo mundo reconfiguró Europa. Porque las cosas siempre van en los dos sentidos. Desde 1650, a mediados del siglo XVII, las historias de Europa y América han estado aceptablemente integradas. Los europeos sabían algo vago y disperso de África, por ejemplo, ¿no? Y de Asia, pero de América y de sus habitantes no sabían nada al comienzo, nada. Hubo un lapso de tiempo entre el descubrimiento de América y la asimilación de tal descubrimiento. Es el lapso de tiempo que yo personalmente coloco entre Isabel la Católica y su bisnieto, Felipe II. Fue Felipe II el que asimiló la importancia del descubrimiento de América, ¿no? Y la importancia sobre todo para España, que fue quien la tocó primero, ¿no? Luego los portugueses, ingleses, franceses y demás oportunistas empezaron a pelearse por los territorios, ¿no? Americanos. El humanista italiano Pedro Martir escribió, traducción libre de mi parte, Cristóbal Colón ha regresado sano y salvo. Dice que ha encontrado cosas admirables. Ostenta el oro, como prueba de las minas de aquellas regiones, el oro del Perú. Y luego cuenta, Cristóbal Colón, dice Pedro Mártir, que había hombres que iban desnudos y vivían de lo que les proporcionaba la naturaleza, es decir, esto impactó mucho a los europeos. Los americanos, o sea, precolombinos, no transformaban la naturaleza a su gusto y semejanza. ¿Qué es la transformación de la naturaleza? Es la tecnología. No eran adeptos a la tecnología, o no podían o no querían, ¿no?
Pero el caso es que se alimentaban de lo que naturalmente daban los árboles y de lo que encontraban por allí, unos animales que iban por allí, unos peces que andaban por allá, ¿no? Entonces esto asombró mucho a los europeos, ¿no? Repito, esto es lo que dejó dicho Pedro Mártir, ¿no? Dejó escrito. Y luego cuenta Colón, repito, que había hombres que andaban desnudos y vivían de lo que les proporcionaba la naturaleza. Por eso se creyó que era el paraíso terrenal. No trabajaban, andaban desnudos y bueno, levantaban la mano, sacaban una fruta de un árbol y listo. Bueno, también dice Pedro Mártir que dijo Colón, tenían reyes, peleaban con palos, arcos y flechas. Pedro Mártir dice esto después de que llegó a sus manos la primera carta que Cristóbal Colón escribió después de su primer viaje a América. Tenían reyes, peleaban con palos, arcos y flechas, y aún desnudos rivalizaban por el poder y hasta se casaban. Y continúa Pedro Mártir. Adoraban a los cuerpos celestiales, pero la naturaleza de sus creencias religiosas era desconocida. O sea, Colón no sabía cuáles eran y bueno, esto de adorar a los cuerpos celestiales y todo esto, hizo que muchos románticos europeos asimilaran ese nuevo mundo americano a la antigua Grecia o a la antigüedad, que son Grecia y Roma, pero sobre todo Grecia, ¿no? La primera carta de Colón, de donde Pedro Mártir saca todas estas cosas, fue impresa y publicada 9 veces en 1493, un año después del descubrimiento, en una época en que no se imprimía con impresoras, que no había máquina de escribir, que no había nada. Pues fue impresa y publicada 9 veces en 1493, en un solo año. Una cosa excepcional, esto nunca había ocurrido. Y alcanzó las 20 ediciones hacia el año 1500. Una barbaridad para la época. Bueno, y no era para menos porque encontrarse un mundo nuevo, pues, sobre todo, y esto es muy importante, un mundo que no estaban buscando. Lo que buscaban era una ruta alterna hacia el Asia. Y esto es lo peculiar, que no estaban buscando nada nuevo, solo querían llegar al Asia por otra vía, porque los turcos le impedían la vía habitual. Juan Luis Vives, que nació el mismo año del descubrimiento de América, en 1492, dice lo siguiente, cito, verdaderamente el mundo ha sido abierto a la especie humana debido al descubrimiento de América. Impactó el descubrimiento de América. Lois Leroy, escritor francés, dijo aproximadamente en 1570, la imprenta y el descubrimiento del Nuevo Mundo son solamente comparables a la antigüedad. La antigüedad, pues Europa estaba en el Renacimiento y el Renacimiento comenzó como un culto a la antigüedad. Una antigüedad que la Edad Media había dejado olvidado y destruido su recuerdo, ¿no? Esa Edad Media, esos 1000 años de cristianismo, áridos en todo lo que tiene que ver con el intelecto y con la ciencia y con las artes, salvo las construcciones religiosas, esos 1000 años, ese desierto en que las ideas eran llevadas a la hoguera, junto con el que las profesaba, se acaba, viene el Renacimiento y ¿hacia dónde miran? Hacia la antigüedad, porque allí se quedó parado el desarrollo del intelecto humano. Los primeros 1000 años de cristianismo, prohibieron todo tipo de ideas, descubrimientos, prohibieron la ciencia, las artes. Las artes solo existían al servicio del cristianismo. Entonces, en el Renacimiento, que es cuando se descubre América,
comparan este nuevo mundo con la antigüedad y, cosa nueva, Lois Leroy, este escritor francés, compara este nuevo mundo con la inmortalidad. Y es muy importante que el descubrimiento de América haya surgido precisamente cuando se acababa la tenebrosa Edad Media. Bueno, en 1552 Gómara, y cito, dice: la mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte que lo creó, es el descubrimiento de las Indias, pues se refiere a América. La mayor cosa después de la creación del mundo, casi nada, ¿no? Cuando Colón murió en Valladolid, el cronista de la ciudad, porque en esa época las ciudades tenían cronistas, y estos tenían que reseñar los acontecimientos importantes que sucedían en la ciudad. Bueno, cuando Colón muere en Valladolid, el cronista de Valladolid olvidó recoger el acontecimiento y nadie se enteró que había muerto Colón, el artífice de haber descubierto ese nuevo mundo. Colón durante muchos años estuvo condenado al olvido. Su hijo Hernando quiso perpetuar su memoria y publicó en Venecia en 1571 una biografía de Colón que se hizo muy famosa, escrita por su hijo, que ha sido leída más bien últimamente que en la época en la que fue escrita. Oro, metal precioso, y conversión religiosa. Estos fueron, según muchos autores, los dos logros más inmediatos y evidentes de América. La aparición de toneladas de oro. El oro te hacía rico y el oro hizo rica España, pero el oro entraba por España, pero como Carlos V era emperador de media Europa o de más de media Europa, ese oro que todo el mundo cree que se lo quedó a España, está esparcido por toda Europa y bueno, es sabido que hay más oro peruano en Suiza y en Alemania y en Austria, por ejemplo, que en España. Bueno, oro y conversión religiosa, los dos logros más inmediatos y evidentes de América. Logros para los europeos, claro. Porque a los indígenas nadie les preguntó si se querían convertir al cristianismo. En 1614, Lope de Vega, un gran dramaturgo español, conocido en España simplemente como Lope, escribe una obra de teatro llamada El Nuevo Mundo descubierto por Cristóbal Colón. Y la escenifica. Esta obra de teatro de Lope se debe al hecho de que a Lope de Vega le pareció importante hablar de Colón y no olvidarlo, y por eso escribió esta obra, ¿no? Para tratar de que no se olvidara a aquel navegante y aventurero, porque no era un colonizador ni un conquistador, era un navegante, un aventurero y un aficionado a descubrir nuevas partes del mundo y hacer nuevos mapas, ¿no? En 1528, el humanista español Hernán Pérez de Oliva dice, traducción también libre de mi parte, Colón realizó su segundo viaje para mezclar el mundo y dar a aquellas tierras extrañas la forma de las nuestras. Bueno, eso me recuerda, no viene al caso, pero me recuerda un dicho que hay por allí que dice que Estados Unidos inventó la guerra para enseñarle geografía a los norteamericanos. A mí me parece muy divertido, ¿no? Bueno, entonces, repito, Hernán Pérez de Oliva dice que Colón realiza el segundo viaje
Esto es idea de él. Colón realiza el segundo viaje primero porque España Castilla se lo vuelve a financiar, ¿no? Pero bueno, este señor le da la gana de decir que Colón hizo ese segundo viaje para mezclar el mundo y dar a aquellas tierras extrañas la forma de las nuestras, es decir, la forma de España, de Europa. Allí hay implícito un innato sentido de superioridad, de la superioridad europea, ¿no? Un sentido de superioridad que pervivió durante mucho tiempo y murió en este siglo XXI. En el siglo XXI lo que tiene Europa es un alto e innato sentido de la inferioridad. Pasaron de un extremo al otro. Es patético. Bueno, esa Europa privilegiada, decían muchos, ante los designios de Dios. Es decir, Dios había privilegiado a Europa y por eso era superior. Recuerden que los monarcas supuestamente los ponía Dios, ¿no? Y este sentido de superioridad de Europa lo instaura Dios. ¿Cuál Dios? El Dios cristiano. Es decir, es Jesucristo y es el cristianismo el que decide que Europa es superior, no los europeos. Lo decide y lo trata de hacer válido y de hacer creer una religión. Ojo. Bueno, la Europa del Renacimiento, en su primera etapa, muchos esperarían una gran apertura, ¿no? Porque es el Renacimiento, pero no, en su primera etapa es una cerrazón más que una apertura al pensamiento, puesto que la primera etapa del Renacimiento se centra en una veneración servil por la antigüedad, es decir, por Grecia, por la antigua Grecia, ¿no? Y lo que pasa es que la antigua Grecia y sus logros intelectuales habían sido prohibidos por el cristianismo durante 1000 años, señores, 1000 años y más. Si lo vemos desde el punto de vista español y no europeo, en España el cristianismo, la Edad Media en España duró más que en el resto de Europa. Entonces, al principio, en el Renacimiento, se mira a la antigüedad. ¿Por qué? Porque ahí estaban los grandes valores humanísticos, ahí estaba la filosofía, la dramaturgia, y lo había prohibido el cristianismo, ¿no? Entonces vuelven a mirar hacia la antigüedad buscando a partir de la antigüedad construir la cultura, ¿no? Porque lamentablemente estos 1000 años de oscurantismo, sobre todo católico, cristiano en Europa, no permitían que se desarrollara nada. Es más, la condena a muerte de científicos, escritores, intelectuales durante esos 1000 años fue brutal, brutal. Mataron a medio mundo. ¿Quién mató a medio mundo? El cristianismo. La Europa del Renacimiento, ya dijimos que en una primera etapa, vuelta su mirada hacia la antigüedad. Europa, podríamos decir, era todavía una sociedad estática. La Europa de comienzos de la Edad Moderna, de todos modos, se muestra más rápida en responder a la experiencia del Nuevo Mundo que la Europa medieval a la experiencia del mundo islámico. Obviamente, o sea, la Europa moderna, que comienza en el siglo XVI, no tiene prejuicios en cuanto a mirar hacia el Nuevo Mundo e ir allá y compartir, ¿no? Por supuesto que la Europa medieval, cristiana, no presentó ningún tipo de movimiento para tratar de entender y de comunicarse con la experiencia del mundo islámico, ¿no? Cuando surge el Islam en el siglo VII después de Cristo, el cristianismo lo obvia. Nunca trata de entenderlo, lo ve siempre como un enemigo, hasta el día de hoy.
Afortunadamente no pasó eso con América, ¿no? Juan de Betanzos fue un funcionario español en las Indias, es decir, en América, y se compenetró muchísimo con la sociedad quechua, que hasta llegó a aprender a hablar y escribir quechua. Entonces Juan de Betanzos decía que los europeos escribían en español, sobre todo, los españoles, lo que escribían los españoles sobre lo que veían en el Nuevo Mundo estaba totalmente equivocado, porque él se había compenetrado con los quechuas, había aprendido su idioma, y eso le daba herramientas más poderosas para describir el Nuevo Mundo de una forma más realista, más verídica, más veraz. Pero Hernán Cortés, que pasó la historia como un sanguinario, ¿no? Y a pesar de su amante azteca, o era tolteca, creo que era azteca, o era maya, bueno, la amante de Cortés. Bueno, Hernán Cortés, por ejemplo, que no era un intelectual, ese sí era un guerrero, ¿no? Comparó los templos aztecas con mezquitas. Él había visto ambos, las mezquitas en Europa y los templos aztecas lo que hoy en día es México, y los comparó y quedó bastante impresionado. Y comparó la plaza de mercado de Tenochtitlán con la plaza de mercado de Salamanca, cosa que a los españoles nobles no les gustó para nada. La nobleza española dijo que Cortés era un ignorante de cómo iba a comparar la plaza de mercado de Tenochtitlán con la de Salamanca. Pero Cortés les llevaba ventaja porque Cortés conocía, por supuesto, la plaza de mercado de Salamanca, pero vivía donde estaba la plaza de mercado de Tenochtitlán. En cambio, los nobles que se horrorizaron por la comparación, nunca fueron a México ni a ningún sitio de América, ¿no? Bueno, resulta curioso que la gama de colores, esto también es interesante, que eran capaces de identificar los europeos del siglo XVI, fuera estrictamente reducida. Cuando llegan a América se sorprenden de los colores. Hay como una mayor variedad de colores y se sorprenden, y hay muchos testimonios escritos de esto, ¿no? Una y otra vez los viajeros, aventureros y exploradores europeos manifestaban su asombro ante el verdor de América. Bueno, ciertamente, yo que conozco ambos mundos, el verdor, por ejemplo, de Venezuela es imposible encontrarlo en Europa, ¿no? Tengo yo 18 años que no voy a América Latina, que no voy a Venezuela, y bueno, si vuelvo a ver un samán alguna vez en mi vida, creo que caeré desmayada de la admiración, porque en mi casa natal, en Caracas, teníamos un samán, y el samán, a medida que enterraba sus raíces en la tierra, también las subía y nos destrozaba todo el patio, y llegó a destrozarnos partes de cemento que teníamos en el jardín, ¿no? Y aquel poder de aquel samán que extendía sus raíces, aquel árbol majestuoso que estaba dentro de mi casa y bajo el cual viví 20 años, es algo que nunca veré aquí, ¿no? Esa fuerza de ese tipo de árboles en América Latina, en Venezuela específicamente, en el Caribe, ¿no? Es algo que jamás, jamás se puede ver aquí. Aquí te parecen flácidos y debiluchos los árboles. No es que lo sean, pero la comparación, yo entiendo el impacto que se llevaron, ¿no? Bueno, una y otra vez, repito, los viajeros manifestaban su asombro ante el verdor de América, los colores de los pájaros le llamaban mucho la atención, la variedad de pájaros y esos colores espectaculares, ¿no? Les llamaba también la atención la falta de vello de los aborígenes, la falta de pelo en el cuerpo, ¿no?
No podían entender cómo esos hombres y mujeres no tenían pelo, casi no tenían pelo, cuando los españoles son tan peludos, ¿no? Y decían, bueno, no son negros ni son moros, pero entonces, ¿qué son? O sea, también se hacían esa pregunta. Ahora, hay que recordar que los primeros conquistadores eran unos ignorantes porque prácticamente Colón no tenía tripulación que quisiera hacer un viaje tan arriesgado. Un viaje cuyo pronóstico era perderse en el océano Atlántico y perecer, ¿no? Esa era la probabilidad más grande, ¿no? Era un viaje de vida o muerte, o sea, tú decías, bueno, era una ruleta rusa. Colón dijo, bueno, yo creo que hay que ir hacia allá, siguiendo los vientos alisios, parar en las Canarias un rato y luego que el viento nos lleve a donde nos quiera llevar. Recuerden que eran barcos de vela, no se sabía si llegarían a alguna parte, era como la ruleta rusa. Salvo Colón y 4 o 5 marineros de talante aventurero, pues nadie quería ir y entonces, bueno, la reina Isabel la Católica mandó a ofrecerle a los presos de distintas partes del reino de Castilla y Aragón la libertad con tal de que se embarcaran en esos barcos, ¿no? Muchos de esos presos se convirtieron luego en conquistadores y hasta en colonos, ¿no? Pero, claro, que dijeran, ¿pero esto qué es? Hombres sin pelo, qué poco peludos. Bueno, era gente muy ignorante, no tenía mucho mundo. Bueno, en esa época era muy difícil tener mucho mundo. Pero ellos decían, bueno, hemos visto negros y moros. Pero moros llamaban a los musulmanes. Pero, ¿esto qué es? Esta gente sin pelo, ¿no? Creo que no habían visto chinos. Bueno, había innumerables alusiones al paraíso. O sea, porque ellos veían aquello como gente que no trabajaba y vivía en un estado natural. Y más o menos era así, ¿no? Y había alusiones al paraíso y a la edad de oro, porque es que había oro y plata por todas partes. Algunos miembros de las órdenes religiosas, desesperados por la corrupción de Europa, vieron una oportunidad para restablecer la iglesia primitiva de los apóstoles en un mundo nuevo al que todavía no habían alcanzado los vicios europeos. Y lo lograron, o sea, porque cristianizar a los aborígenes americanos le dio un impulso enorme sobre toda la rama católica del cristianismo, ¿no? Y todavía hoy en día, y hablando de Latinoamérica, no de Norteamérica, todavía hoy en día la religión católica, el lugar del mundo donde es más apreciada, más venerada y donde es más fuerte es en América Latina, no en Europa y no en España, y tampoco en Italia. No importa que el Vaticano esté en Italia, eso no tiene nada que ver. Donde es fuerte la Iglesia Católica es en América Latina. Ese es el feudo principal de la Iglesia Católica. Europa ya no lo es, Europa cada vez es más atea, más agnóstica, ¿no? Y agrego yo, esto es cosecha propia, no tiene que ver con esta época, la religión católica, el cristianismo católico, es el que ha condenado a Latinoamérica a la miseria, a la violencia, a revoluciones absurdas, a la desigualdad económica y a todas las barbaridades que vive Latinoamérica hoy en día. La mayor culpable es la religión católica. Cuando veo que vienen tantos venezolanos y latinoamericanos en general, pero venezolanos a España a vivir, siento que España va a retroceder, va a aumentar de nuevo el número de creyentes que estaba disminuyendo drásticamente y eso no nos conviene, no le conviene a Europa, pero no le conviene a Europa ni a Estados Unidos ni a ninguna parte del mundo. O sea, el catolicismo no conviene para nada. Significa
atraso económico y sobre todo significa poner las expectativas fuera de uno mismo, ¿no? Y las ponen en un Dios. Cuando yo escucho decir a los venezolanos, ojalá Diosito se lleve a Maduro y nos salve. Ojalá Diosito no permita más violencia en Venezuela. No, Diosito no existe. Y si ustedes quieren menos violencia en Venezuela, tienen que luchar ustedes mismos porque haya menos violencia. Si no quieren a Maduro, tienen que luchar ustedes por sacarlo. Si no tienen electricidad, tienen que arreglarla ustedes. Diosito no va a hacer nada de eso. Y España, que fue el país más atrasado de Europa durante tantísimo tiempo, no necesita nuevos católicos porque de repente me aterro y me imagino dentro de 20 años a los españoles diciendo, bueno, hoy no voy a trabajar, esperemos que Diosito sea el que conduzca el autobús público. Bueno, me duele una pierna y tengo un bulto enorme. Bueno, me voy a encomendar a Diosito y no voy al médico. Esto del Diosito latinoamericano es peligroso. Ese no fue un buen regalo que le hizo España a América Latina. Bueno, entonces algunos miembros de órdenes religiosas estaban fascinados. Nos vamos de la corrupta y viciosa Europa a un mundo nuevo, lleno de gente inocente a la que vamos a cristianizar y que va a seguir siendo inocente. Bueno. También algunos cronistas escribieron cosas como la siguiente. En América, obviamente, se vivía sin el pestífero dinero, origen de innumerables bajezas. Bueno, ahí tenían razón, ¿no? El dinero, sí que este cronista era de siglos anteriores y por eso usa la palabra pestífero. Hoy diríamos, o sea, el dinero es... ahora se me acaba de ir la palabra. El pestífero dinero, origen de innumerables bajezas. Bueno, el dinero es pestífero o no para mí. ¿Cuál es la palabra que yo uso? Es, bueno, todos sabemos lo que produce el dinero, ¿no? Innumerables bajezas, dice el cronista. Bueno, por dinero se separan las familias, se odian entre hermanos, se matan entre connacionales, por dinero hay robos, asesinatos, secuestros, ruptura de amistades, traición, ¿no? El dinero es terrible, ¿no? De todos modos, estos religiosos y estos cronistas veían en América algo así como un cuadro idílico, ¿no? Porque la condición humana es la misma en todas partes, ¿no? A lo mejor los indios no tenían monedas ni papel moneda, pero tenían el oro, la plata y los cachivaches y luchaban y se enfrentaban entre tribus distintas por los bienes materiales. Hoy en día diríamos por dinero, pero bueno. Europa y América se convirtieron en una antítesis, por lo que dije antes. Corrupción, Europa, versus inocencia, América. Cuando hablo de corrupción en Europa, hablo sobre todo de los vicios de los europeos, no tanto de la corrupción como se concibe o como se concibió en el siglo XX y como se concibe en el XXI. Y la corrompida, es decir, Europa, estaba destruyendo a la inocente, es decir, América. América fue un sueño europeo destruido por la realidad. Europa quiso construir en América, sobre todo España, el paraíso terrenal y un lugar donde reinara la inocencia
y no existiera la ambición y todos esos males, ¿no? El pestilente dinero era la palabra que no me salía. Este sueño europeo de hacer de América un lugar, digamos, idílico, virginal, inocente, de convertir esa América en un paraíso, ese sueño europeo, América, fue destruido por la realidad. Y si no me creen, que si me creen, échenle un vistazo a la realidad de América Latina y también a la de Europa. También a la de Europa, que cuando se creó la Unión Europea dijeron que no había más guerras, que eso era para evitar más guerras, que nunca más habría una guerra en Europa, y hay una y cruenta y destructora. Bueno, espero les haya interesado el tema. Comentarios abajo, por favor. Suscríbanse en este canal, en el canal de historia. Y suscríbanse en Clea Forever, el canal de temas varios. Please, suscríbanse a mi canal de historia. Buenas madrugadas, mundo entero. Nos vemos en el próximo video.